Tenemos la entrevista hoy, ya conocido también de la casa, el profe Elmer Bonilla, quien le damos la bienvenida. Profe, gusto saludarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Hola, Bienvenido, ¿cómo están? bienvenido. Muchísimas gracias. No sé si nos va a alcanzar estos 30 minutos. 30 minutos más. tenemos mucho tiempo, así que corramos, Hay profe, mucho de qué sí, hablar. Pero aquí hay 4 paginitas que resumen lo de Todo. 11 fechas, cada uno de los 6 partidos de cada jornada. Hay situaciones a resaltar. Y pues bueno, ¿Cuántas tarjetas, perdón, profe, amarillas, rojas en toda la primera vuelta? ¿Cómo ha visto el desempeño de los árbitros, por lo menos en estas 11 jornadas? Vamos a ver, empecemos por aquellas 3 primeras jornadas que de hecho iniciamos hablando, que hablábamos que cambio de autoridades dentro de la comisión de árbitros, esperábamos que eso beneficiara al arbitraje en términos generales. Que vamos a decir, sí me parece que hay una mejora en términos de la reacción de los árbitros en su forma de actuar, se les ve más tranquilos, pero eso automáticamente a nivel técnico no se ha visto reflejado, que es una situación muy diferente. Ya ha quedado de lado todo el tema de especulación en términos de las designaciones, pero ahora se da el espacio para que uno se pueda centrar en hacer un análisis netamente técnico de las situaciones, de la toma de decisiones, que obviamente ahí sí hay una gran brecha por mejorar en términos del desempeño de los árbitros. Y por ejemplo, un dato así a la ligera, si ustedes pueden ver aquí, no puede ser que un árbitro que viene de dirigir en octavos de final de la Copa del Mundo, no estoy hablando de un torneo regional, estamos hablando de la Copa del Mundo, tenga 6 partidos en 11 jornadas y tenga otros árbitros que han arbitrado más que el árbitro que te ha representado más a nivel internacional. Entonces, ahí me parece que hay una situación a analizar y podemos hablar del tema de rendimiento de los 6 juegos que ha tenido el árbitro con mayor representación a nivel internacional y luego a nivel nacional en ese desempeño. Su desempeño podemos decirlo que ha sido bueno. Entonces, ahí hay una situación a analizar, ¿verdad? Tienen que ponerle atención a eso porque luego ha tenido participaciones internacionales y debería ir en coherencia en términos de mayor peso, ¿no? mayor designaciones para que vaya en ritmo de competencia, por ejemplo. Esa es una situación a analizar de manera general. Y luego, decíamos, en las primeras 3 jornadas, el tema de los árbitros parecía que estaban dando más fluidez, continuidad de juego a los partidos. Y decíamos, podía haber una situación de instrucciones de un enfoque completamente diferente, pero luego después de la tercera fecha, que decíamos que era a la cuarta, ya podíamos analizar un poco más frío esto y con mayor detenimiento. Vemos que hace falta mucho por trabajar en temas de uniformidad de criterios. Claro. Hemos visto partidos, como lo decía Esmeralda, de 15 tarjetas. Hemos visto partidos que ha habido demasiada permisibilidad y no ha habido tarjetas en situaciones en específicas. Luego hemos visto que hay amonestaciones, nada más y nada menos el partido del fin de semana en el Toledo Valle, una tarjeta amarilla que conlleva una segunda expulsión, a una segunda amarilla como consecuencia de expulsión, sin haber ni siquiera una situación de falta. Entonces hay que poner atención a la uniformidad de criterios para que pueda haber autoridad, control en las dinámicas de juego. Eso se va a traducir en mejores partidos, en la medida que los árbitros trabajen esos aspectos. No puede ser que el tema de manejo y control de juego se supedite a tarjetas amarillas y rojas. Sí. Las tarjetas amarillas y las tarjetas rojas deben de ser para castigar situaciones específicas. Una situación temeraria, una situación de uso de fuerza excesiva, una conducta violenta. Los árbitros no pueden estar utilizando las tarjetas amarillas y rojas para manejar el partido. Para manejar el partido hay estrategias. Está la autoridad, la personalidad del árbitro para poder llevar los partidos de acuerdo a las características de cada uno de ellos de la mejor forma, que se traduzca en fluidez y emoción de un partido en beneficio de los jugadores que puedan desempeñar sus capacidades al máximo. Y no estar cortando el juego. Exacto, ¿no? eso Para es lo que plantea Diana, es un elemento pausado no es un espectáculo. Exacto. Como tú decís. Es una situación, por ejemplo, los árbitros, si lo queremos simplificar, tienen entre 5 y 10 minutos para poner las reglas del juego, entre comillas, de ese partido que van a dirigir. ¿Van a llegar a permitir faltas o no? Hay equipos que uno rápido puede identificar que tienen como estrategia en los primeros 5 minutos irte a cometer faltas para poder medir qué tan exigente va a estar el árbitro o no. Y de acuerdo a eso desarrollan su estrategia de juego, porque hay equipos que sabiendo el adversario les conviene cortar el juego, porque posiblemente el otro equipo en términos de
de idea de juego, le conviene que el balón circule rápido, a pesar de que se pueda poner los terrenos de juego como una excusa, pero yo creo que eso no es válido porque es el mismo fútbol que hemos visto durante los últimos 5 o 10 torneos y anteriormente eso no era una excusa. Entonces no creo que los equipos entrenen en condiciones mejores que de las que se juega para poner el terreno de juego como excusa. Entonces, pero claro, luego volviendo a la materia que es específico, el tema arbitral, hay que mejorar muchísimas situaciones. Profe, y en ese caso, yo estuve en ese partido del Once Deportivo Platense, 15 tarjetas amarillas, incluyendo hasta directores técnicos que se fueron amonestados. En este caso, se me adelantó también en cuanto a la respuesta, porque mencionaba en términos generales las conclusiones que se podían sacar acerca de este partido, pero ¿qué se tiene que hacer para evitar este tipo de situaciones? Vamos a ver, y para aumentar a ese dato del Once Deportivo Platense, si tenés 15 tarjetas amarillas y no tenés tarjetas rojas, algo no cuadra. No puede ser, quiere decir que no hay autoridad, control de parte del árbitro. Entonces, a fuerza de tarjeta, quiere manejar el juego. Entonces, ahí hay que trabajar la personalidad del árbitro, que tiene que entender que hay situaciones en las que tiene la oportunidad de llamar la atención con firmeza ante situaciones que no ameritan amonestación, de tal forma que el jugador entienda que una posible situación de mayor magnitud a la que ha cometido, ahí sí va a venir la amonestación o incluso la expulsión. Entonces hay que trabajar el tema de la personalidad de los árbitros, qué estrategias van a utilizar para hacerse sentir en términos de autoridad con los jugadores, para que el jugador diga, bueno, ahora soy árbitro y yo me dedico a jugar. Insisto, el buen arbitraje se traduce en cierta medida en la parte que a los árbitros les compete en ayudar al desarrollo del buen espectáculo de un partido. No necesariamente la cantidad de tarjetas va a dictar que tan bien controlado tuvo el partido el árbitro, ¿no? Castigo no es igual a disciplina, por ejemplo. Exactamente. Hablemos ahora también cómo has visto el tema de goles anulados, outsides, cómo han estado los líneas también, la cuarteta arbitraria en general, no solo el árbitro central. Que eso complementa al análisis de esto. No podemos supeditarnos a toda la responsabilidad de un mal arbitraje al árbitro del partido, que generalmente es el que está en el foco de la atención de jugadores, entrenadores, directivos, aficionados, prensa, sino a los árbitros asistentes y los cuartos árbitros que son parte del equipo y deben de ayudar a complementar ante situaciones como esa. Ejemplo, Platense Águila. Analicemos esa jugada, que justamente la que... Sí. Vamos a ver, falta no hay, como ya se ha planteado en cualquier escenario, no hay ninguna falta del Santos Ortiz sobre el guardameta llega fuera de tiempo y espacio para poder hacer la salvada o la tajada o atrapar el balón, y Santos Ortiz, muy hábil, limpiamente toca el balón, lo manda al centro del área, pero en esa acción hay un contacto de la pierna de Santos Ortiz con la rodilla de el guardameta de Platense, Imi, que queda dolido en esa circunstancia. Esa jugada que vemos en la que el 23 de Águila trata de resolver debe de continuar porque el guardameta ya está vencido, más allá que consecuencia del golpe es que el atacante fue más hábil y lo logró sortear. Esa jugada es válida, pero luego cuando el defensor rechaza, el balón pasa sobre el guardameta y también el mismo atacante que termina pateando a portería y anotando el gol, el árbitro en ese momento se debe haber percatado, y no solo el árbitro, porque el árbitro sí, a pesar de que cuando podemos ver la repetición en la acción, el árbitro se ve enfocado, ya hablaremos de las 2 tarjetas amarillas y rojas en ambas situaciones, el árbitro se enfoca en la jugada, pero aquí es donde viene el papel de los asistentes y de los cuartos árbitros, ahora que tienen sistemas de comunicación o intercomunicadores, en decirle el guardameta está lesionado o está en el suelo. Regla 3 dice, un equipo jugará con 11 jugadores, de los cuales uno será el guardameta. Indistintamente de que sea una situación grave o no de la lesión, en la segunda acción el equipo se puede decir que no cuenta con guardameta, entonces no estás cumpliendo lo que establece la regla 3, que se debe jugar con guardameta, más allá del tema numérico que el guardameta está tirado al suelo, pero al estar inhabilitado no se cumple ese precepto, por lo tanto, y siendo el guardameta, es una obligación del árbitro de detener el juego y número 1, por la integridad física del guardameta, darle atención. Así fuese otro jugador también, ese es un aspecto que el árbitro debe prevalecer ahí sobre las reglas de juego, la integridad física de un adversario. De hecho, después se vio la situación con García, que sale, por cierto, y termina, y el árbitro ahí sí ahí detiene el juego, claro, y ve si es necesario darle atención. Entonces, esa situación
más allá del tema de los jugadores de Águila que no tienen ninguna responsabilidad, porque es una situación accidental, y al no escuchar silbato, pues obviamente ellos tienen que seguir con la jugada. No están obligados a tirar la pelota afuera, ¿eh? Es que si logramos enfocarnos en los jugadores de Águila, nunca se percatan. El mismo jugador que sortea al guardameta está más enfocado en tratar de anotar el gol, en percatarse que el guardameta ha quedado vencido, más allá de que si hay lesión o no. Incluso el tema de que el guardameta, por haber considerado que hubo una lesión, puede decirse que trató de fingir una situación, pero en este tema no hay forma en el que el árbitro o los árbitros puedan determinar si hay una lesión o una simulación. Exacto. Si no tienen que apegarse a la regla. Exacto, y en ese sentido volvemos al punto. Ante el tema de integridad física de los jugadores hay que darle prioridad, y debió haber atendido esa situación. Ahí fallaron como equipo arbitral, no solo el árbitro, a pesar de que el árbitro es el último que toma la decisión y es gran parte del control de esa situación de él como responsable. Sus asistentes y el cuarto árbitro están obligados a ayudarle a dirigir el juego conforme a las reglas de juego. Y luego tuvimos las situaciones que se manifiestan de las 2 tarjetas amarillas por parte de Platense, que me parecen correctas. Y lo de Arizala también. Lo de Melara también. Exacto, pero luego en la de Melara de Kevin Melara hay un error arbitral porque verdaderamente no hay una falta. Es una situación de disputa de balón, cuerpo a cuerpo. El jugador adversario... No obstruye con la mano, profe. Pero si observas el jugador adversario, el que se agacha para ir e intentar jugar el balón. El jugador de Águila, bajo ninguna circunstancia similar, diferente a esta, porque en esta hay una extensión del brazo más allá del cuerpo para tratar de evitar que el jugador llegue al balón. Entonces, esta sí, muy bien aplicado. De hecho, con un poquito más de fuerza o a la altura, digamos, más allá del cuello al rostro, pudo haberse traducido en una situación de uso de fuerza excesiva. Pero luego, en relación a la de Kevin Melara, el jugador va enfocado por el balón porque tiene inicialmente el control del balón y es el jugador aquí. Y es una disputa, es esta, ¿eh? Él va por el balón, sabe que tiene ganada la posesión, dentro de la normalidad hace la cobertura, pero es el jugador de Platense que va y busca estrellarse en el cuerpo del jugador naranja. Entonces... El árbitro, no sé si decisión... Podemos decir que compensa ahí por el hecho de haber tenido uno menos también Platense y al dejar tal vez en paridad con 10 jugadores. Ahora, árbitro que compensa... Se equivoca dos veces. Se equivoca 2 veces. Eso es una situación que no debería de pasar. Yo ahí hice el cuarto árbitro, de hecho, que tiene un buen ángulo en ese sentido. Sube el codo. Exacto, entonces, pero más allá de eso, también vean el movimiento del jugador de Platense que busca al jugador y luego hace el contacto y le exagera. Ahora, la visión del árbitro está del otro lado. Que fácilmente se puede equivocar, puede tener esa percepción. El cuarto árbitro está en otro ángulo. El árbitro asistente tiene de frente las situaciones para tomar una decisión correcta. Que está enfrente. Aquí, si acaso, y aquí es donde viene el análisis postpartido, que esperamos que se haga conciencia, y como en la medida que se haga un análisis adecuado, poder buscar una solución en beneficio de los árbitros, más allá de este partido, de los demás partidos. El tema, bajo qué precepto se tomó esta decisión. Si había presión, como decía Carlos, por el tema de que ya había un expulsado, había una circunstancia de gol que posiblemente tras las protestas del equipo que se vio afectado, del entorno que se sentía crispado, posiblemente vengan los árbitros y haya cierta presión. Como consecuencia de eso, posiblemente al ver una situación así, la oportunidad de tratar de generar justicia aplicando una situación que para ellos posiblemente era, pues te lleva a una situación de cometer, como decían, una segunda equivocación. Vámonos a esta, profe, porque también estamos viendo en pantalla. Le vamos a pedir al productor Mike si nos pone esta imagen, que es la expulsión de Catrachito con, bueno, ya conocemos al Catrachito Romero, con Canales. Acá la vamos a ver y es el árbitro Barton el mejor hablado que usted manifestaba. A ver. Si ustedes pueden observar, inicialmente hay 3 contactos. El primero de Canales, perdón, y luego de Henry Romero como respuesta ante esa situación. Entonces, aquí más allá del tema de la fuerza, acordémonos que el balón no está en juego. Claro. Y como consecuencia los árbitros han considerado que es una situación de conducta violenta. Esto no es juego brusco grave porque el balón no está en disputa. Y eso es lo que le da la gravedad a esta situación. La pregunta es qué necesidad hay de lanzar un manotazo más allá del tema de la fuerza a un adversario. Entonces, de ahí podemos discutir que posiblemente del ángulo o la precisión con que los árbitros la puedan ver, unos pudiesen dar amarilla o roja, pero hay atenuantes que permiten a los árbitros tomar una decisión disciplinaria. Y en este caso ellos consideraron que es una situación
con uso de fuerza excesiva o golpes que consideraron como agresión, por lo tanto, la aplicación de la tarjeta roja, muy bien. Ahí creo yo que el trabajo es de parte de los cuerpos técnicos, de los equipos, en temas disciplinarios, que me parece que alrededor del minuto 15, 16, estar tolerando estas situaciones que no va dentro de la parte de la disputa del partido y terminan afectando a sus equipos en una situación de llamada de atención. Y de hecho Lara se ve de muy mal humor, sí, o sea, le reclama a Henry. Y los jugadores tienen que estar pendientes también que si bien el árbitro central en ese momento, en el caso de Iván Barton, está prácticamente siguiendo la jugada de quien va a ejecutar el tiro libre o tiro de esquina más bien, pero el cuarto árbitro está pendiente de lo que están en el área. Exacto. Entonces, y aquí sí hay un trabajo ahí hay una comunicación. Exacto. Y trabajo en equipo, que no se está viendo en todos los partidos. Profe, vamos a tratar de generar todas las preguntas que podamos. A mí me llama la atención porque ya venimos en una etapa donde es casi la final y acá se van a comenzar a ver ya, primero el tema de descenso, unos equipos que quieren salvar la categoría y otros que también quieren meterse también en la fase final. Sí. ¿Cómo ve el arbitraje de aquí en adelante? Si hay puntos a mejorar y cuáles son esos puntos de mejora, porque es la última etapa del torneo y va a ser la más exigente en teoría. Sí, creo yo que un principio que los árbitros deben de trabajar, y digo árbitros de manera general, aunque es el estamento como estructura, comisión de árbitros, departamento técnico, instructores, los árbitros específicamente, deben de trabajar el aspecto de unificación de criterio, número uno, como prioridad principal. Unificación de criterio, hablamos que no veamos un partido en el cual hay permisibilidad en relación a las faltas, conductas antideportivas, y otros partidos en los cuales hay una exigencia en términos de, a menor situación, tarjeta amarilla, tarjeta roja. Entonces, unificación de criterio es tratar de acercar los criterios de un árbitro y otro en diferentes partidos, de tal forma que eso le da seguridad a los equipos en términos que pueden esperar indistintamente del árbitro que va designado. Los árbitros están siendo estrictos en la aplicación de las reglas de juego para estas situaciones, por ejemplo, el tema de manotazos, que es un tema muy recurrente y que se puede categorizar cuáles son situaciones para amonestación y cuáles para expulsión. En la medida que los árbitros apliquen amonestación cuando corresponde, expulsión cuando sucede, los jugadores van a entender que los árbitros no van a disculpar esas situaciones. Ahora, ¿qué toca en ese sentido? El jugador, el cuerpo técnico, en el ejercicio durante la semana deben de corregir esas situaciones para que no caigan en errores repetitivos, porque ya saben que los árbitros están tomando medidas sobre eso. El tema de aquellos equipos que inician los partidos cometiendo faltas del inicio para tratar de poner control o marcar territorio, como diríamos, son situaciones que los árbitros deben de atacar para que los equipos que quieren jugar, que quieren generar espectáculos, pues puedan desarrollar la idea. Ok, buenísimo. Bueno, profe, queda mucho más. El tiempo se nos ha terminado, la verdad. Con usted tendríamos que estar 2, 3 programas para analizar y seguir. Maestro, vamos a tenerlo. Maestro. Sí, vamos a tenerlo en la próxima. Sí, antes, si es posible, también de esa fase final para ver si ha evolucionado para bien el arbitraje. O por lo menos, más allá del tema a nivel de conjunto, ojalá que vayan identificando los árbitros que vayan teniendo mejor rendimiento. Exacto. Y haya una compensación entre buen rendimiento y designación. Que debería ser lo lógico, ¿no? Exacto. Sí, Perfecto. claro. Bueno, profe, gracias. Un verdadero Gracias, de gusto. verdad, siempre va a ser su casa. Vamos entonces con Esmeralda, NBA,